Qué bueno que están conectados nuevamente en este discipulado online que hemos denominado esta serie de estudios que estamos realizando para que todos ustedes puedan seguir conectados con nosotros, aprendiendo y disfrutando de lo que Dios está haciendo a través de las redes sociales. Hoy estamos desde casa, como siempre. Un saludo a los que van a empezar a conectarse, van a empezar ahí, a compartir estas enseñanzas. Yo agradezco mucho a todos los que están siempre compartiendo, que están siempre fielmente conectados a la hora en punto para dar inicio. Hoy día arrancamos un poquito más tarde, estábamos solucionando un tema y bueno, tuvimos una linda reunión recién, discipulado. Tuve un en vivo, en directo, en Instagram. En vivo, en directo en Instagram, si quieren después los pueden revisar. Estuve con el apóstol Billy Bunster, va a estar 24 horas grabado eso, así que tuvimos una entrevista muy buena, que edificante para mi vida y también para la vida de él. Pudimos compartir enseñanzas. Eso va a estar en el Instagram Esteban Márquez, que lo pueden buscar, Esteban Márquez Instagram, y ahí va a estar toda la información. Agradecerles también, decirles que voy a estar haciendo estas series de estudios aquí en este fanpage Esteban Márquez, serie de estudios que se está denominando Discipulado Online. Hemos hablado sobre la iglesia, el cuerpo de la iglesia, el poder de Cristo. Hemos estado hablando varios temas. Hoy vamos a continuar hablando sobre el poder de Dios, donde está la fuente del poder de Dios. Y bueno, agradecerle a los que están conectados. Voy a saludar a algunos, si me permiten. Voy a saludar a Rubén Oscar Acose y Rosa Trejo. Bienvenidos. Oliveiro Pérez, Dios te bendiga. Claudia González desde Viña, bienvenida. Danila Vera Arredondo, Consuelo Márquez Muñoz y León de Judá. Bendiciones, qué bueno que están conectados. Rubén Oscar y Rosa Trejo. Qué bueno que están allí, que podamos con la ayuda del Señor ir avanzando en estos que son nuestros discipulados online. Vamos a orar y pedirle al Padre que nos permita dar inicio y que nos pueda usar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Damos inicio a una nueva temporada de estudio donde vamos a pedirte que tu Espíritu Santo sea fluyendo en la palabra. Todo aquel que está viendo y escuchando este video pueda sentir en su corazón, ser ministrado en su espíritu, en nuestro espíritu, para aprender de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Vamos a arrancar, vamos a hablar hoy día de Jesús. Vamos a hablar de Jesús cuando Él recibe el poder de Dios para manifestarlo entre nosotros. Vamos a hablar como Jesús como el envase del poder de Dios y lo que ha hecho en ti y en mí. Vamos a aprender muchas cosas. Vamos a leer un versículo, primero como versículo central, Mateo 28, verso 18. Mateo 18, verso 28. Dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo leo nuevamente. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios es una Trinidad hecha Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fuente de poder es Dios. Dios delegó todo su poder, por como Él es la fuente, la delega sobre Jesucristo. Número uno, Dios es la fuente de poder. Hablamos en clases anteriores. Dios creó todas las cosas. Estábamos en Él. Por su palabra fue creado el universo. Por su palabra fue creado la tierra, la naturaleza, todo lo que hoy conocemos. Con sus manos nos hizo a nosotros del barro. La creación es Él y está en Él. Y del poder de Él fluye y lo deposita en Jesucristo. En Jesús es delegada toda autoridad, por eso dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. El Espíritu Santo dotó a los creyentes con el poder delegado por como
del Espíritu Santo nos da a nosotros. O sea, que el Espíritu Santo es el instrumento, es el canal en el cual Dios transforma nuestras vidas. Si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos capacidad de recursos de recibir ese poder que proviene de Dios. Si el Espíritu Santo no está en ti, no está en mí, no hay forma de que podamos disfrutar del poder de Dios, experimentar el poder de Dios y poder transmitir el poder de Dios. El Espíritu Santo es un canal que ministra, es la tercera persona de la Trinidad, pero nos permite a nosotros conectarnos con Dios, fluir el poder a través de Él en nosotros, nos ha dotado de dones, de capacidades, de virtudes, nos da sabiduría y nos permite fluir en su gracia, en la gracia de Dios, en la bendición de Dios. En el capítulo vamos a ir aprendiendo sobre el poder y la autoridad de Jesús. Vamos a aprender sobre el poder y la autoridad de Jesús, poder que fue delegado de Dios a Jesús y Jesús lo comparte con nosotros. Toda autoridad ahora está en Jesús y Él la comparte a través del Espíritu Santo. Jesús vive en ti, vive en mí y Él determina que el poder sea compartido. Por eso nosotros somos llamados el cuerpo. ¿Estás anotando? Anota ahí el cuerpo de Cristo. La iglesia, no la estructura física, lo vimos en los discipulados anteriores, en las clases anteriores. La iglesia no es solamente la estructura física de edificios, sillas, mesas, no. La iglesia es el cuerpo. Nosotros, tú y yo, conformamos la iglesia. Por eso Pedro, el apóstol Pedro dice, somos piedras vivas que cuando nos unimos edificamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Dios es el depósito, el Espíritu Santo que habita en medio de nosotros y por eso Jesús es la cabeza y también es la piedra angular. O sea, todas esas son figuras que vamos a ir profundizando. Es nacido de poder, nació en una esfera de poder. Vamos a ver Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. Dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se da cuenta que para María, en ese momento fue el envase, el Espíritu Santo viene sobre ella y Jesús es gestado en el vientre de María para luego poder nacer en carne y hueso y ser parte de la humanidad. Jesús hizo parte de la humanidad y formó nuestra vida. Él estuvo en medio de nosotros, fue parte, tuvo las mismas obstáculos que tienes tú y yo. Tenía sueños, se cansaba, tenía hambre, pero como depósito lleno del poder de Dios salió victorioso. Y por eso Él dice que nos entiende, nos comprende y es nuestro abogado. Tenemos abogado en el cielo que se llama Jesucristo, que entiende nuestra debilidad, nos perdona, pero requiere que tú y yo vivamos una vida de arrepentimiento, de sensibilidad con el Espíritu Santo, porque sin sensibilidad al Espíritu Santo no vamos a poder darnos cuenta de que estamos pecando. El diablo lo primero que hace el enemigo es insensibilizar al hombre, le quita toda conexión, hace que el hombre se sienta indigno, hace que el hombre y la mujer se sientan tan pecadores que si vienen a orar, Dios no lo va a escuchar, que si vienen a orar, Dios va a decir que van a ser rechazados por Dios. Dios ama al arrepentido, Dios ama a aquel que está humillado. Y la voz de Dios, créeme que Dios escucha tu oración. Aunque tú dices, pero veo un silencio, Él está atento porque quiere que primero salga de tu boca el arrepentimiento. Si sale el arrepentimiento de tu boca, puede venir su gracia, puede venir su misericordia y nos inunda a nosotros con su poder. Jesús es nacido entonces en una atmósfera de poder. Desde su nacimiento, Jesús ya está en una experiencia, su escena, la escena de María, el Espíritu Santo, y que haya sido
nacido del poder de Dios, ya es un milagro. Bautizado en poder, bautizado en poder. Vamos a ver lo que dice Marcos 1:7, verso 8. Aquellos que se están sumando, les quiero decir que vamos a estar anotando bastante, por eso siempre es importante que prepares cuaderno, lápiz, porque vamos a estar dictando varias citas bíblicas y vamos a ir avanzando. Hoy día vamos a tratar de ir un poquito más rápido quizás de lo normal, y así que sería bueno que estén anotando. Saludar a los que están sumándose, a Natalia Márquez, Román Manzares, Mariana Belizán, Fabiola López, Angélica Aguirre, Miriam Vera, a todos los que están conectando, Dios les bendiga. Estamos hoy día hablando sobre el poder de Dios que habita en Cristo, el poder de Dios que habita en Cristo como depósito. Amén. Vamos a ver todas las características que habita el poder de Dios dentro de Jesucristo. Vimos recién su nacimiento. El nacimiento de Jesús tenía que ver con todo lo que nosotros reconocemos como la expresión de María, el ángel hablándole, luego el Espíritu Santo llenando su vida, gestando a Jesús nacido, luego la estrella, los reyes magos. Todo eso, si te das cuenta, alrededor del nacimiento de Jesús hubo manifestaciones sobrenaturales, proféticas, señales, y se cumplió a cabalidad la palabra de Dios. Así será contigo. Dios ha dicho también palabra profética sobre tu vida. Dios también ha soltado palabra, desde la eternidad te bendijo y desde la eternidad determinó un plan y un propósito. Y así como entraste al vientre de tu madre, Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Qué maravilloso, qué hermoso saber que Dios tenía preparado todo para mí y para ti. Dios tiene preparado un plan divino, un plan maravilloso, en el cual tú puedes decir, bueno, Jesús tenía un propósito, yo no lo tengo. Y te voy a decir algo, su palabra, la palabra de Dios dice que tú tienes un propósito, que se nos ha olvidado. Nuestra mente humana, que es parte del alma, no comprende el propósito eterno. El propósito eterno es entendido a través de tu espíritu. Por eso, el propósito eterno lo entendemos no con nuestra mente humana, porque vemos límites, porque es imposible, porque lo medimos con la inteligencia, medimos a través de nuestras fuerzas y a través incluso de los recursos que podemos contar, dinero o contactos. Sin embargo, Dios no opera con nada de estas cosas naturales, sino que el propósito eterno de Dios se manifiesta a través de tu espíritu. Dios usa tu espíritu y lo conecta con su Espíritu Santo y hace que tú puedas comprender la Escritura, tengas revelación. Dios dará provisión, Dios dará sustento para que podamos hacer la voluntad perfecta del Señor. ¡Qué bendición! Vamos a ver también Marcos capítulo 1, dije verso 7. Dice, y predicaba, está hablando de Jesús, y predicaba diciendo, perdón, este es Juan el Bautista, y predicaba diciendo, viene atrás de mí el que es más poderoso que yo y a quien yo no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Hay una versión que dice en Espíritu Santo y fuego. Acá Juan el Bautista está diciendo, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero el que va a venir después, que después de mí, el que va a hacer la continuidad, va a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Juan bautiza en agua para arrepentimiento de pecados. El bautismo de Juan tenía que ver con lavarse, arrepentimiento de lavar los pecados. Pero el Espíritu Santo, cuando viniera Jesucristo, Él nos iba a enviar al Espíritu Santo bautizado. Hechos capítulo 1, le hemos hablado muchas veces, Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, vamos a hacer una pausa acá. Hay dos bautismos. Está el bautismo en agua. Anota esta paréntesis. Bautismo en agua es cuando aceptaste a Jesucristo, te arrepientes de tu pecado, renuncias a tu vieja manera de vivir, hay una muerte a tu vieja naturaleza y piensas a revivir en tu espíritu. Entonces, el bautismo representa muerte y resurrección. Y el bautismo en el espíritu es el día que aprendimos a hablar en lenguas, en que nuestro espíritu es despertado,
es cuando oímos la voz de Dios, vemos sueños de Dios, en nuestra boca es desatada en fe, en profecía. Lo que pasa es que la iglesia contemporánea ha separado estos bautismos y la gente no ha experimentado o el bautismo en agua, que la gente dice es el día que me bauticé, pero el bautismo del Espíritu Santo muchos no lo han experimentado. Y hay gente que lo separa. Le pedimos en muchas iglesias se pide un tiempo que tiene que pasar un discipulado, que desde el día que hizo la oración de fe tenemos que ver testimonio para que sea. Sin embargo, la Biblia, el apóstol Pedro cuando predica dice, arrepiéntase y bautícese. Y el mismo día el bautismo del Espíritu en agua, los bautizaban en el Espíritu. Por ejemplo, Jesucristo viene no porque estaba arrepentido, él venía al cumplimiento. Juan le dice, yo no soy digno de bautizarte, yo no puedo bautizarte, tú eres más grande que yo espiritualmente hablando. Reconocía Juan que era Jesús, el Hijo de Dios, hombre de autoridad. Sin embargo, Jesús dice, haz esto para que sea cumplido. Jesús es bautizado, renunciando a su vieja naturaleza. Hasta ese día lo más probable es que Jesús haya trabajado como carpintero junto a su padre ahí en Nazaret. Por eso era Jesús de Nazaret, trabajaba con su papá como carpintero. Por eso los fariseos cuando lo veían decían, este no es el joven, el carpintero, el hijo del que vende muebles. Jesús en ese día que es bautizado renuncia a su trabajo físico, natural, hasta los 30 años y comienza una nueva labor y una nueva vida. Renuncia a su vieja vida y comienza una nueva vida de ocupación, a eso me refiero. Comienza una nueva vida de ocupación donde va a dejar el trabajo de carpintería para dedicarse al trabajo ministerial, a cumplir ahora de lleno el propósito. Ahora, cuando Jesús es bautizado en agua, inmediatamente dice que se abren los cielos. Se abren los cielos y es la única parte de toda la Biblia donde podemos ver la Trinidad en plenitud. Aquí vamos a ver la Trinidad en plenitud, porque ahí mismo en Marcos capítulo 1 dice que cuando es bautizado se abrió los cielos, una voz de lo alto dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es Dios hablando de Jesús y dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, tomó forma de paloma y posó sobre él en una figura profética. Entonces, es Dios, es el Espíritu Santo y es Jesús que está ahí con Juan el Bautista en el río Jordán bautizándose. El Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y Jesús en la tierra aquí saliendo del mar siendo bautizado. Ahí hubo dos bautismos en un solo instante, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Hoy yo no sé si tú estás bautizado en agua o si estás bautizado en el Espíritu, si estás bautizado en ambos o quizás no estás bautizado en ninguno. La gente nueva generalmente no está bautizado ni en agua ni en el Espíritu. Los dos bautismos son muy importantes. Hoy día no vamos a abarcar sobre el tema del bautismo. Estoy haciendo un paréntesis porque estamos hablando del poder de Dios depositado en Jesús, pero también hacemos un paralelo en que el poder de Dios también habita en ti. Por eso es importante que nosotros nos bauticemos renunciando a nuestra vieja manera de ser y también, además de ser bautizados en agua, pidamos ser bautizados por el Espíritu Santo. La única manera de poder experimentar cosas espirituales es siendo espirituales, es vivificando nuestro espíritu. Los religiosos no pueden entender las cosas espirituales y tratan a través de rituales y a través de actos humanos sentir cosas del espíritu, pero no lo pueden hacer porque el único que tiene el poder para vivificar el espíritu de las personas es el Espíritu Santo. Es Jesús a través del Espíritu Santo. O sea, que toda persona que acepta al Señor como su único Salvador y el Espíritu Santo viene sobre él, el espíritu de esa persona es vivificado y esa persona empieza a entender muchas cosas que antes no entendía. Lee la Biblia y la entiende. Hay gente que hoy lee la Biblia y no la entiende, es porque todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, no ha experimentado eso de nacer del agua y del Espíritu. Hay otro ejemplo acá que, por ejemplo, tenemos, me viene a memoria el libro de Juan, capítulo 3, cuando
se acerca un hombre llamado Nicodemo y le habla a Jesucristo. Y le dice, en esa conversación Jesús le habla sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento dice, el que no nace del agua, bautismo, y del Espíritu. ¿Te das cuenta que hay dos bautismos? Jesús dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos y no va a entender el reino de los cielos. Nacer del agua y del Espíritu. Nosotros necesitamos entender la comprensión del bautismo en agua y lo profético, lo espiritual que significa es una muerte y resurrección, es una renuncia a una vieja vida y el inicio de una nueva vida. Y también ser bautizado en el Espíritu tiene que ver con fuego de Dios, con poder de Dios. Una persona que es bautizada con el poder de Dios es una persona empoderada, que tiene capacidades y está competente para ministrar. Por eso también la Escritura nos habla de que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad sobrenatural para poder desarrollar nuestra tarea ministerial. Qué bueno es el Señor que nos permite entender esto del bautismo en agua, bautismo del Espíritu, y que entender que en esos dos actos proféticos suceden cosas maravillosas. Yo espero que te bautices en agua prontamente y que te bautices en el Espíritu Santo y le pidas al Señor que seas bautizado en el Espíritu. Amén. Vamos a ver lo que dice Juan dio testimonio en el libro de Juan, capítulo 1, verso 32. Espero que estés tomando nota. Yo voy a ir dando explicaciones y la idea es que tú vayas tomando nota y vayas conmigo avanzando. Juan capítulo 1, verso 32 dice, Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y descendió sobre él. ¿Ok? Y también el 1.33 dice, y aquel sobre quien veas descender al Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, Juan entendió que él era el que bautizaba en agua, y cuando viera descender la paloma sobre una persona, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, por eso Juan, cuando ve esa parte, dice, ya se me acabó la función, ahora comienza el tiempo y la era de Jesús. Juan el Bautista preparó el camino. Juan el Bautista es considerado uno de los más grandes profetas porque tuvo el honor de preparar el camino, de hablar, de estar ahí en el desierto llamando al arrepentimiento, restaurando el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Así como dijo el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, en Malaquías, en los últimos versos dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y cuando se produzca eso, sanaré la tierra. Entonces el Espíritu Santo preparó, empoderó a Juan, Juan predicó su palabra, llamó al arrepentimiento y por eso después podemos ver al que bautiza en fuego. Por eso es importante entender que Jesús es el que tiene que estar en nuestra vida, Él es el que nos da el Espíritu Santo. No hay otra manera de recibir el Espíritu Santo porque Jesús es el que conecta al Padre. Nadie puede ir al Padre, es por Jesús. La puerta para entrar es Jesús. La puerta dice, yo soy la puerta y abro. El que golpea se abrirá. Él es la puerta. Jesús es la puerta y está golpeando la puerta de tu corazón para él entrar. Amén. Vino un poder probado. El poder de Dios vino sobre él y lo preparó. Inmediatamente que Jesús fue bautizado, vamos a la segunda parte, una vez que Jesús fue bautizado, fue llevado por el propio Espíritu al desierto. Toda persona que es llena del Espíritu Santo tiene que pasar un proceso de madurez, un proceso de dependencia de este Espíritu. El Espíritu Santo no es solamente algo que vino y ya, viene como regalo de Dios, es un don de Dios, el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Pero el proceso de madurez para contener, para guardar ese Espíritu Santo es que nosotros podamos resistir las tentaciones y el enemigo vendrá con todo para que tú pierdas la santidad y que el templo que eres tú, templo del Espíritu Santo, guardador del Espíritu Santo, tú te sientas indigno, ensucies tu vida y el Espíritu Santo se sienta deshonrado. Por eso dice Lucas capítulo 1,
Lucas capítulo 1, verso 4 dice, entonces, Lucas 1:4, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Acá hay cosas sobrenaturales que están pasando. Jesús, una vez que es lleno del Espíritu Santo, sale del agua, todo mojado, abraza a Juan, Dios mismo lo bautiza con su Espíritu y el mismo Espíritu Santo lo guía. Ahora empieza una dependencia y una comunión muy íntima y muy fuerte de Jesús con el Espíritu Santo, pero ahora en la tierra. La comunión siempre la tuvieron en la eternidad, pero ahora estaban aquí en la tierra y el Espíritu lo lleva al desierto, donde Jesús ayuna 40 días y 40 noches. Es decir, estaba en extremo dependencia del poder de Dios. En extrema dependencia. Y es allí cuando viene el enemigo, cuando estamos en nuestra debilidad, cuando estamos aprendiendo a dominar nuestra carne, donde aprendemos a decirle no a los deseos carnales, no al placer de nuestra alma, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Cuando empezamos a dominar es que el enemigo quiere venir porque no quiere sujetarse. Tú tienes que decir carne, cuerpo y alma, sujétense al Espíritu y Espíritu, sujétate al Espíritu Santo. Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí pasa un proceso de 40 días donde se comunica con Dios y depende del Señor. Todo hijo de Dios, toda persona que está llena del poder de Dios es probada en algún momento y Jesús salió victorioso. El enemigo vino a tentarlo con todo, mas él salió poderoso en victoria. Amén. El poder es probado por la prueba. En cada tentación Satanás desafió el poder y la autoridad de Jesús. Jesús venció cada una con éxito. Fíjate lo que dice Lucas 4, verso 14. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu. Fíjate ahora. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por todo alrededor de la tierra. Jesús vuelve ahora en victoria, habiendo vencido las tentaciones, habiendo vencido al enemigo, y vuelve en victoria. Esa fue la primera victoria de Jesús en la tierra contra Satanás. Una de las primeras batallas que Jesús tiene, donde empieza a haber una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, es en el desierto, cuando Jesús es bautizado y comienza ahí este desafío, este entrenamiento de estar 40 días de ayuno. ¿Qué hizo Jesús 40 días? ¿Qué estuvo haciendo 40 días? Lo más probable es que estuvo orando. No solamente estuvo sin comer, ayuno, sino que hubo una dependencia. Por eso dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de Dios. Por eso nosotros cuando oramos, cuando sentimos que Él nos habla y Él nos oye, nos sentimos fortalecidos. Dime sí o no que cuántas veces has estado triste, bajoneado, angustiado, pero después que oras te sientes fortalecido. No porque descansaste, no porque te hicieron un ejercicio, un masaje, o prácticamente como que el Espíritu Santo fortalece a tu espíritu. La oración fortalece. Créeme que cada vez que ya rindes tus fuerzas físicas para orar, el Espíritu Santo le inyecta a tu espíritu poder y por eso te sientes más fuerte o más liberado de cargas, quizás descansado de tanta opresión, porque el enemigo oprime, cansa, agota tu espíritu. Por eso la oración fortalece nuestra vida espiritual. La oración nos redime, nos da energía, vigor espiritual. Por eso la oración es clave. Y Jesús dependió en esos 40 días de oración y cuando Él vuelve experimentado en victoria. Él ya sabía estar face to face contra el enemigo, salió victorioso, fue tentado, mas Dios lo trajo en victoria. Ahora, ¿de dónde viene la fuente de poder que Jesús empezó a operar? Porque desde ahí Jesús empezó a hacer milagros, prodigios. Ahí comenzó una batalla del reino de las tinieblas versus Jesucristo. Jesús todavía no había muerto, Jesús todavía no había sido crucificado, todavía no había recuperado la vida eterna. Sin embargo, las tinieblas ya le tenían temor porque habían visto el acontecimiento de que Él ya había vencido a través del Espíritu Santo. Quizás muchos hombres no resistieron a las tentaciones y cayeron.
hasta ese día. Pero ellos le llamó la atención, yo creo, a todas las huestes del enemigo, que ese joven estaba haciendo algo. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar, inmediatamente se habían manifestaciones demoníacas, porque era el Espíritu Santo trayendo santidad, y ellos no pueden estar donde hay la unción de Dios. Las tinieblas no pueden resistir a los hombres y las mujeres que están llenos del poder de Dios. Amado, esto no se trata de fama, no se trata de fuerza física, de influencia. Esto se trata del poder de Dios. El poder de Dios manifiesto hace que retrocedan las tinieblas. La única manera de hacer retroceder y que Dios abra camino es que el Espíritu Santo esté llenando tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La fuente de poder. Dios es el Padre y Él es la fuente de poder, y la autoridad se la ha dado a Jesús. Le ha dado poder y autoridad a Jesucristo. Leímos recién que Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. Lucas capítulo 4. Vamos a estar analizando bastante Lucas 4. Lucas 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjate lo que dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Está hablando a los cautivos del alma, la gente que estaba oprimida o cautiva en su alma. Vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. También está hablando espiritualmente. Y para proclamar el año agradable del Señor. Jesús no ejerció poder de hacer cosas fuertes físicamente, lo que me refiero de ir a tomar por sus fuerzas, sino que Él usó el poder de Dios, la influencia, el bautismo de su Espíritu, para poder ir y hacer, usando el poder inminente de la presencia del Señor. Jesús no ejerció el poder independientemente de Dios. Él todo el tiempo estaba sujeto al Padre. Por eso Jesús siempre decía: yo no puedo decir nada que mi Padre no me haya dicho que haga. Había una sujeción. La máxima autoridad es el Padre, y ha delegado en el Hijo autoridad. Por eso Jesús siempre dijo: yo hablo lo que oigo a mi Padre decir. Había una conexión entre Jesús, que estaba aquí en la tierra, y el Padre, Dios, y había una relación directa. Por eso Jesús se conectaba con el Padre a través del Espíritu Santo. Nosotros, tú y yo, nos podemos conectar al Padre, nos podemos relacionar al Padre solo a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús ya entra en nuestra vida, luego el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay un poder ahora ilimitado. Con esto te quiero decir algo: tú cargas ahora el poder ilimitado de Dios. El poder ilimitado de Dios. No hay ningún límite para el poder de Cristo. Él recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús tenía libertad para hacer y deshacer de aquí en la tierra. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene el poder. Él lo tiene. En Él está cargado. Él es el depósito. Él es la representación física del poder de Dios. Por eso es importante que si Él está en nosotros, podamos manifestarlo a Él. En este tiempo, Jesús se va a manifestar a través de la vida de hombres común y corriente, pero que tienen una dependencia del Señor. Cuando nosotros decimos: yo muero a mi vieja manera de pensar y le pido al Espíritu Santo: Señor, ayúdame. Y Jesús, manifiéstate, manifiesta tu vida. Usa mis manos para hacer milagros, usa mi boca para predicar y profetizar, y todo lo que yo sé pueda ser usado para bendición. Por encima de todo principado, dice en Efesios 1, 21 y 22. Mira lo que dice Efesios. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera, aún todas las cosas las sometió como Dios bajo sus pies y la puso por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Jesús está
ahí como envase, lleno de poder de Dios, lleno de la gracia. Ahora, si lo hacemos una comparativa con nosotros ahora, nosotros cuando somos llenos del poder de Dios, podemos caminar hoy día en Santiago, en Chile, en cualquier parte, y Dios ahora quiere hacer lo mismo que hizo con Jesús, lo quiere hacer contigo. Por eso es importante que tú entiendas que tu conexión, la fuente del vigor espiritual que tienes, es la conexión de tu espíritu con el Espíritu Santo. Por eso el espíritu de nosotros a veces es oprimido, es afligido por nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Pero cuando oramos, cuando buscamos de su presencia, nuestro espíritu es vivificado. Anota esta palabra, el espíritu vivificado. Todo espíritu vivificado está conectado a la fuente. Y si estás conectado a la fuente, Dios te va a guiar, te va a empoderar, te va a dar dones, vas a enseñarte a usar los dones y el propósito eterno que Dios determinó sobre ti va a ser cumplido. El propósito eterno que Dios ha determinado sobre ti es cumplido. ¿Por qué la gente cristiana, por qué la gente común y corriente no entiende su propósito? Porque trata de entender con la mente natural el propósito que es eterno. El propósito eterno solo es entendido a través de tu espíritu. El espíritu sabe lo que debe de hacer. Dice cuando oramos, de hecho cuando oramos tú y yo, oramos desde nuestra mente. Oramos, bueno, hay muchas formas de orar. Podríamos, más adelante vamos a profundizar, pero les voy a dar un pedacito de lo que vamos a hablar más adelante. La oración está la oración mental. Padre, te pido por esto, pero también es limitada nuestra mente y nuestra fe incluso. Está la oración desde el corazón. La oración esa que clama, Señor, ¿dónde qué voy a hacer? Es una oración del corazón, que a veces va a orar de tristeza y a veces va a orar desde la alegría, desde el vigor o de la pasión. Pero nosotros no tenemos que orar ni mentalmente ni del corazón. Sí, la oración te fortalece el corazón y te afirma en la mente, para la mente de Cristo y tu corazón es afirmado, pero tu oración debe ser desde tu espíritu. Conocer a Dios, el conocer el propósito. Mira, el propósito que tú y yo tenemos es tan grande que no lo podemos entender. Es tan maravilloso que no nos cabe en el corazón. Solamente a través de que nos ponemos en disposición, nuestro espíritu se conecta, entiende. Por eso tú puedes hacer cosas tremendas. Hemos visto a hombres comunes y corrientes, mujeres que han sido dispuestas en las manos del Señor y Dios los usa en gran manera porque su corazón está dispuesto, porque oran muchas horas. La clave está en orar mucho, hermano. No está en hacer tantas cosas, está en orar. Porque si tú oras, eres vivificado. Ya no te afecta lo secular, no te afecta mentalmente algo, porque tienes fe. La fe va en contra de lo que es la lógica. La fe va en contra de lo que puede ser algo almático. Tu fe es a través del Espíritu. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu. Vamos a ver ahora poder para enseñar con autoridad. No es lo mismo explicar las cosas desde el punto de vista teológico, donde la letra simplemente te va a dar una información. Con estos discipulados no pretendemos darte solamente una información de lo que dice la Escritura, donde podemos enlazar muchos textos bíblicos, sino que queremos realmente que tu espíritu esté recibiendo ahora. Si entraste a ver este video y dispusiste tu corazón y tu espíritu para percibir en el espíritu lo que vamos a hablar a través del Señor, vas a ser edificado. No pretendemos compararnos con otros tipos de discipulados, simplemente te estamos diciendo que el Espíritu Santo sea ministrando tu vida y tú crezcas, entiendas el propósito. Vamos a hablar mucho sobre la identidad de Cristo en ti, vamos a hablar sobre el propósito de Dios en ti, el sacerdocio que tú tienes que desarrollar, el ministerio. Tú eres un ministro de un nuevo pacto, ministro competente de un nuevo pacto. Entonces vamos a hablar del poder para enseñar con autoridad. Jesús cuando le hablaba a la gente, no solamente le contaba ciertas parábolas o como podríamos llamar hoy día refranes. Jesús hablaba con autoridad, por eso la gente decía, este hombre o este joven que tenía 30 años habla con autoridad, habla como quien tiene autoridad espiritual. El centurión reconoció en él la autoridad. La mujer samaritana reconoció en él la autoridad y los fariseos que tenían temor de él, que veían una revolución,
veían una autoridad en él y las masas de gente que veían a Jesús, un joven con mucha sabiduría, pero que hablaba con autoridad porque tenía convicciones y él tenía una intimidad con el Señor. Recuerda que Jesús oraba muchas horas en las mañanas. Dice Lucas capítulo 4:32. Lucas 4:32. Y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Y Marcos capítulo 1, verso 22, Marcos 1:22 dice, y se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjate que cuando no tienes al Espíritu Santo, la gente no reconoce la autoridad en el Espíritu. Sabes la Biblia, la ley la conoces, vas a ver a mucha gente hoy día en internet y mucha gente hablando y predicando que no tiene algo en el Espíritu. Sientes como que tuvo buena la palabra, pero no me llegó en el Espíritu. Me dio mucha información, quizás usó muchos textos bíblicos, pero hoy día lo que la gente está pidiendo es reconocer a Cristo en ti, reconocer que lo que estás haciendo ha sido empujado por Dios. Yo tenía mucho temor en comenzar en estos estudios, comenzar estos discipulados. No sabía cómo hacerlo, le preguntaba al Señor, ¿pero eres tú o es algo personal? Pero vi que el Señor está respaldando lo que estamos haciendo, veo que el Señor está trayendo revelación y mientras estamos hablando, hay cosas que tengo anotadas y otras que estoy fluyendo en el momento. El Espíritu Santo tiene que ir hablándote y si tú estás recibiendo, te pido que puedas orar mucho por nosotros porque realmente es un desafío. Porque sé que detrás de este video mucha gente, quizás tú también eres una persona preparada en la escritura, estudios teológicos, estudiaste en algún seminario y qué bueno que tuviste la oportunidad que Dios te pueda usar esos recursos y puedas bendecir a otras naciones y bendecir a mucha gente. Este discipulado es un discipulado básico prácticamente que tiene la finalidad de despertar esa hambre por escuchar la palabra para que la gente diga, yo tengo algo que entregar, yo tengo algo que hacer. Y te voy a decir algo, el nuevito, el que se entregó hace un mes o 2 meses, y aquel que lleva 20 años en el Evangelio, ambos tienen que caminar juntos, ambos tienen que desarrollar y ambos son necesarios. El nuevo necesita preparación, el nuevo necesita discipulados básicos, prácticos para desarrollar en este tiempo, más el que lleva 20 años necesita renovarse, porque quizás todos estos años ha estado como, ya me sé todo, pero me siento que necesito un aceite nuevo. ¿Viste esas máquinas cuando pasan los años y empiezan como a andar más oxidadas, así como tipo robots y le suena todo? ¿Qué hay que hacer? Hay que aceitarlo, hay que echarle el aceite del Señor y esa gente tiene que buscar más. Te voy a decir algo, es más fácil a una persona nueva que no tiene un paradigma religioso, que llega a los caminos del Señor, que llega a esta nueva relación del Señor, le es más fácil experimentar la voz de Dios, experimentar milagros, su fe más activa y al mismo tiempo tiene más fácil la conexión con Dios que aquel que lleva años, donde le cuesta porque tiene estructura, donde le fueron metiendo tanta estructura que hoy día le cuesta entender su propósito porque todo lo que conoce en los años de evangelio ha estado en base a estructuras. Les pasó a los fariseos. Los fariseos no pudieron entender y percibir las cosas del Espíritu. La gente no cristiana, la gente que no era judía, de hecho las otras regiones, por eso dice, Jesús vino a lo suyo, a los judíos, mas los suyos no les recibieron. Quiere decir algo, hay algo del Espíritu que está hablando en estos tiempos a las naciones, algo que está aconteciendo. Esto que estamos viviendo ha trastornado los pilares, lo que hoy día consideramos como la iglesia. Las iglesias hoy día están siendo movidas, sacudidas, y todo aquel que no estaba preparado en entrenar a la gente de esta manera está quedando a la deriva. Por eso es importante que la iglesia no quede encerrada, la palabra de Dios no quede encerrada. Por eso usamos estos medios para que haya un fluir de la palabra, para que el poder de Dios fluya a través de las redes sociales y podamos llegar a mucha gente. Te agradezco que tú puedas compartir, agradezco que tú puedas hacer parte de estos videos a otros amigos, a otros contactos y que podamos día tras día, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, meternos a escuchar la voz de Dios que nos siga hablando y podamos seguir aprendiendo. Vamos a continuar. El poder
de enseñar con autoridad, el poder de enseñar con autoridad. Jesús enseñaba porque estaba lleno de autoridad. Recuerda que la palabra autoridad es sinónimo de tener el poder de Dios. Alguien no puede decir que tiene autoridad si no ha sido empoderada por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder hablar en el nombre del Señor, para poder decir Dios está hablando esto. Hay dos cosas que son importantes, que número uno es conocer la palabra. Por eso tienes que leer la Escritura, porque no vaya a ser que tú sientas que crees que es Dios hablándote y vas a decir algo que no está escrito en su palabra. Primero tienes que leer la Escritura y luego conocer y saber que eres Dios el que te está hablando. Dios no va a hablar algo, su Espíritu Santo no va a hablar algo que esté en contra de su palabra. Todo lo que hoy día Dios vaya a hablar está anunciado en su palabra y está coherente con su palabra. Por eso todo aquel que va a enseñar tiene que ser cuidadoso en lo que va a decir para que no decir algo populista para que la gente le ponga un like. Yo no busco eso, lo que busco es edificar la vida tuya, con temor de que lo que vamos a decir, cualquier cosa que digamos en este periodo de tiempo de discipulado, sea guiado por el Espíritu Santo y no sea yo lo que hable, sino que tú lo recibas espiritualmente. Poder también tuvo Jesús sobre el pecado. Jesús antes de vencer al pecado ya tenía autoridad sobre él. Dice, Jesús tenía poder para perdonar el pecado. ¿Te acuerdas cuando le dijo a un hombre, anda, tus pecados te son perdonados? Y para mucha gente eso fue atroz. ¿Quién te crees tú que puedes perdonarle los pecados a alguien? Mira lo que dice Mateo capítulo 9, verso 6. Mateo 9, verso 6. Dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre, dice Jesucristo, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo voy a repetir, pero para que ustedes sepáis, le dice a los fariseos y a todos los que están ahí, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad para perdonar los pecados, te digo a ti, paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús todavía no había muerto. Jesús todavía no había supuestamente vencido el pecado, pero ya Él estaba operando en el nivel sobrenatural, en la dispensación de sus tiempos. Y tú dices, pero ¿cómo le hizo eso? Lo sanó y además le perdonó los pecados. Y todavía no estaba muerto ni resucitado. Dios es maravilloso cuando empezamos a escuchar la palabra, a escudriñar. Te das cuenta que si ahora Jesús, que ya venció el pecado, que ya destruyó al enemigo, ya tiene poder sobre las enfermedades y poder sobre el pecado, y hoy vive en mí y vive en ti, hermanos, qué privilegio saber que Dios vive en ti y vive en mí y que perdona nuestros pecados. Qué maravilloso saber que Dios está en nosotros y opera para que nosotros podamos fluir en su presencia. Qué bendición, qué maravilloso. El poder sobre el pecado. Ahora vamos a hablar sobre el poder sobre la enfermedad. Dios tiene poder y le dio a Jesús poder sobre la enfermedad. Y cuando estoy hablando de Jesús también estoy haciendo un paralelo. Fíjate, Dios puso de poder delegado en Jesús y Jesús lo comparte con nosotros a través del Espíritu Santo. Poder para enseñar, poder para perdonar pecados y poder para vencer la enfermedad. Mateo 8:16 dice, al atardecer trajeron a él muchos endemoniados, con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo puede ser que los demonios se sujeten si todavía no habían sido vencidos? Hasta ese entonces el diablo era el príncipe de este mundo y tenía toda autoridad, delegada por Adán. Recuerda que Adán fue el que nos metió en este tema. Adán fue el que pecó e hizo que toda la humanidad heredara la condenación, heredáramos muerte en nuestro espíritu, y por eso viene Jesús a traer salvación y a vivificar nuestro espíritu. Ahora tu espíritu tiene vida. Ahora tu espíritu se conecta al Padre. Por eso es la diferencia entre nosotros y el mundo. El mundo no puede entender, no puede percibir, no puede oír la voz de Dios, no puede comprender tantas cosas porque no le cabe en su cabeza.
Nosotros no tenemos que entender a Dios humanamente. Tenemos que pedir que revelación y que nuestro espíritu, lo único que contiene a Dios es tu espíritu. Es increíble. Imagínate, la tierra es el estrado de sus pies. Donde Dios pone los pies somos nosotros. La tierra es el estrado de sus pies. Dice, en el cielo está su trono. Imagínate, en el cielo el trono, en la tierra los pies, mas Él decide habitar en la vida de una persona. Vive en ti. ¿Puedes contener a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios? ¿Podemos contener a la Trinidad dentro nuestro? Amados, somos llamados contenedores. Somos llamados vasos de barro, vasos imperfectos que podemos contener al Espíritu Santo. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. Yo con esto ya podríamos poner una pausa y decir, con esto es suficiente, hermano. Suficiente con saber y entender en nuestro espíritu y tengamos convicción, si Jesús vino a morir por mí, me dio vida eterna, le dio vida a mi espíritu y ahora mi espíritu se conecta a través del Espíritu Santo. Anota, Jesús le da vida a tu espíritu. Jesús vino a resucitar tu espíritu. Jesús vino a darle poder de vida. Él es el de la vida eterna. Nadie puede ir al Padre si no es Jesús, y el que acepta a Jesús como Señor y Salvador tiene la vida eterna. La vida eterna está hablando de la vida en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se conecta esa vida y cómo se relaciona y cómo se nutre? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos nutre, el Espíritu Santo es el que nos da dones, el Espíritu Santo nos guía, nos capacita, nos alienta, oramos y somos fortalecidos espiritualmente. Y con la autoridad de Jesús, diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús tenemos autoridad y las tinieblas reconocen esa autoridad porque somos embestidos por la gloria de Dios. Qué tremendo y qué maravilloso saber que somos embestidos de la gloria de Dios. Wow. Es maravilloso lo que Dios hace cada uno de nosotros, donde nos permite aprender, leer su palabra, escudriñarla y saber que tiene maravillosas cosas Dios preparadas para nosotros. Hermanos, nos queda mucho por seguir aprendiendo. Voy a tener que parar acá porque ya llevamos 1 hora. ¿Cómo se nos va el tiempo cuando nos ponemos a profundizar en las Escrituras? Uno avanza, quizás muchos de ustedes han tomado apuntes, lleva mucho rato y le doy gracias por conectarse en este día. Entonces voy a hacer un repaso rápidamente de lo que hemos hablado ahora desde que comenzamos en este estudio. Estuvimos hablando sobre el poder de Dios en el hombre. El poder de Dios en el hombre, como cuando viene el poder de Dios es depositado en nosotros, somos llenos de su gracia. Hice un paralelo entre Jesús y nosotros, en cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, lo que hizo, eso mismo haremos nosotros llenos del Espíritu Santo. Como Jesús enseñaba con autoridad, hoy tú y yo podemos enseñar con autoridad. Como Jesús vino a sanar enfermos y Jesús nos ha enviado ahora a nosotros a sanar enfermos. ¡Qué responsabilidad! Cómo Jesús iba y echaba fuera demonios y te ha dado autoridad y poder a través de Jesucristo para echar fuera demonios. Hermanos, dice la Escritura, las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden frenarse ni estar bloqueadas para una iglesia. Hermanos, te pido que estés orando, levántate a orar. Hay poderosas cosas que Dios va a hacer en este tiempo y necesitamos gente valiente, gente que esté dispuesta a hacer, decir, Señor, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Yo voy a ser obediente, no le gusta a mi familia, yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque voy a ser obediente al Señor. Hermano, yo estoy siendo obediente en hacer esto de lunes a viernes. Podría hacer otra cosa, podría hacerlo una vez a la semana. Al principio lo iba a hacer una vez a la semana. Luego dije, no, lo voy a hacer miércoles y viernes. Y después dije, el Señor quiere, voy a hacerlo de lunes a viernes. Entonces mi familia decía, pero todos los días, Dios me ha mandado a hacer esto todos los días a las 5 de la tarde, hora de Chile. Yo quiero ser obediente. Gracias por compartir este momento, por estar conmigo y estar juntos y que podamos aprender. Y te pido que lo puedas compartir con las demás personas. Vamos a orar, ¿te parece? Amado Espíritu Santo, pedimos que tu presencia esté ahora allí donde está cada uno de tus hijos.
Espíritu Santo, toca la vida de tus hijos, ministra su corazón, ministra su vida, llénalos, empodéralos, llénalos de tu gracia, de tu favor. Espíritu Santo, ven sobre ellos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, ven sobre nosotros, lávanos con tu sangre preciosa, rompe toda cadena, toda opresión, todo el enemigo ha querido destruirnos, sentirnos, que nos sintamos indignos, llenos de pecado, pero hoy día te pedimos perdón y decimos, Señor, perdón por no haber hecho tu voluntad perfecta. Perdónanos porque no hemos sido instrumentos. Oh Dios maravilloso, manifiesta tu poder sobre nuestras vidas. Dios, haz tu voluntad perfecta en nuestra vida. Todo aquel que está viendo este video, todo aquel que lo ve ahora en vivo y el que lo va a ver después, Padre, que el Espíritu Santo sea usando mis palabras y seas hablando, Señor. Habla, revive, fortalece. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres de Dios y que cumplirás el propósito. La palabra de hacer un propósito eterno no es para algunos, es para todos tus hijos y que hemos sido enviados en este tiempo para hacer cosas maravillosas. Esto no es para algunos, esto es para todo aquel que cree. Puede hacer cosas maravillosas. Señor, no hay nadie pequeño entre nosotros. No hay nadie que no merezca, Señor, que tú cumplas tu voluntad. Has prometido cosas tremendas. Yo bendigo a tus hijas y a tus hijos que están conectados. Bendícelos. Y levanta una generación de hombres y mujeres que amen tu palabra, que amen tu presencia, que cuiden celosamente su vida espiritual, la preparen, porque vendrá el tiempo, Señor, y ya lo estamos viviendo, en el cual se levanta una generación profética y poderosa que va a hacer cosas maravillosas. Gracias, Señor. Amén. Wow, qué bueno es el Señor, qué bueno es Padre que nos permite estar junto con nosotros. Amén. Voy a saludar a algunos de los hermanos y antes decirte que es importante que puedas compartir estos estudios en tu muro, compártelo en otros grupos. Sería bueno que le demos fluidez para que mucha gente pueda alcanzar. Recuerda que estamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde, hora de Chile. Nos han visto mucha gente de Honduras, de México, de Sydney, Australia. Eso me sorprendió mucho ayer. Una hermana de Sydney, la hermana nos ve allá, un abrazo. Allá saben qué hora es, son 7 de la mañana. Acá son las 5 de la tarde, allá 7 de la mañana, hay 10 horas de diferencia. Allá está amaneciendo y aquí está atardeciendo. En Argentina hay una hora más, así que todos los días, de lunes a viernes, 6 de la tarde, Argentina. En México no sé cuánta hora de diferencia hay. Por eso sería bueno que usted pueda ponerme allí desde donde nos está viendo para poder dar el horario correcto. En Honduras hay 2 horas antes, así que es a las 3 de la tarde. Si eres de Chile, pone de dónde estás viendo y sería muy bueno que podamos estar juntos. Acá dicen desde Córdoba, Argentina. Un saludo a Córdoba, mi amada Argentina. Nosotros somos argentinos con mi esposa. Estamos aquí en Chile, en Santiago, levantando una congregación junto con mis hijos. Con mi esposa y mis hijos estamos hace 20 años, por eso la tonada ya no se me nota, pero 20 años aquí en esta nación hermosa de Chile, como haciendo un trabajo. Y bueno, así que un abrazo desde Australia, dice que hay una hermana, otra hermana desde Australia. Voy a saludar a algunos, a ver si me alcanzo. Un abrazo a Joaquín, Mónica Villalba, a Annalise López, Gladys Benítez, Ángel Gerardo, Rosa, Alberto Hernández, Beatriz Olea, Patricio Manríquez, Ricardo Guerrero, Javier Santana, Nancy Romero, Apóstol Samuel Valdés, Dios le bendiga, apóstol, bendiciones, María Villalobos, Gastón Corbalán de Córdoba, bendiciones Córdoba, Leonel Sánchez Galleguillos, Días Gloriosos, también Angélica Aguirre, Rosa Trejo, Juan Luis, y acá hay una persona que está escribiendo Euyup Chupeste. Es un idioma, bueno, Dios desde Haití seguramente o desde otra nación. Jessica Brito, Eddie Fuentes, Pastor Edison Fuentes, un abrazo. Emilce García, Juan Carlos Argoitía, también un abrazo. También Guillermo Vázquez. Tremendo, tremendo. Mónica Zuña, lo que Dios está haciendo, le doy gracias. Antonio González, muchas gracias por compartir y que podamos juntos estar en esto. Vamos a orar por las necesidades que puedan tener algunos de ustedes.
Padre, en el nombre de Jesús, hemos entendido la importancia de entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y tu palabra dice que cuando somos llenos del poder de Dios podemos orar por los enfermos y soltar palabra de sanidad. No hay límite. Hoy día, conectados virtualmente, tu poder fluye. Señor, así como el centurión diste la palabra y llegó y la niña se sanó, Padre, y el hombre sanado, ahora declaramos sanidad. Si hay problemas financieros, declaro sobre tus hijos, Señor, provisión, sustento, bendice el trabajo de tus hijos, que a nadie le falte el trabajo, que todos podamos ver tiempos de maravilla, decir, tenemos Dios proveedor, Jehová Jireh, Dios proveerá. En el nombre de Jesús, Jehová Ra, declaramos sanidad sobre la vida de tus hijos. Si hay alguien enfermo en esta hora, declaramos sanidad. Amén. Amén. Qué bueno que estamos terminando. Recuerden, de lunes a viernes vamos a estar en Facebook Esteban Márquez y vamos a habilitar un canal de YouTube. ¿Cuántos tienen YouTube en sus celulares? Un canal de YouTube se llama Pastor Esteban Márquez. Búsquelo en YouTube, Pastor Esteban Márquez. Vamos a estar subiendo los discipulados. Hay gente que les es fácil más por YouTube, otros les es fácil por Facebook, Esteban Márquez. Así que en ambas plataformas van a estar las enseñanzas. Seguimos con el discipulado, hay mucho más por avanzar. Gracias por compartir, le mando un abrazo grande desde Chile, gracias por conectarse y bueno, saludo a todos los hermanos. Dios les bendiga, nos vemos este lunes. Recuerde que usted es un hombre y una mujer de Dios llena de propósito, llenos del propósito de Dios. Me despido, les envío un abrazo grande, no quiero quitar más el tiempo y sean más que bendecidos en Cristo. Chao.